Las tasas de interés en Chile y Estados Unidos, además de los aranceles, sin duda que marcarán la semana en agenda económica, es el tema que vamos a conversar también junto al Head of Portfolio Solutions en BTG Pactual, Diego Bobadilla, que nos acompaña acá en el estudio. Diego, bienvenido a Agenda Económica. Muchas gracias, Nico. A ver, ¿por qué tema partimos? Son muchos los elementos que hay esta semana que están analizándose en el mercado. ¿Cuál crees tú que es el más importante de todos? A mí me parece que lo más llamativo, digamos, por toda la historia que viene detrás, es la relación entre Donald Trump, Jerome Powell y la decisión de política monetaria. Porque es una historia que se remonta a cuando Donald Trump puso a Jerome Powell al mando de la Fed en 2017, parte en 2018, y parte con una relación muy caótica entre ellos, donde Donald Trump presiona constantemente para que Jerome Powell baje las tasas. Después, Jerome Powell enfrenta la pandemia y todo el evento inflacionario de forma exitosa, digamos. Finalmente se evita una recesión en Estados Unidos y ahora nuevamente en esta oportunidad se vienen encontrando, donde Donald Trump lo ha criticado abiertamente en distintos medios. Lo fue a ver a uno de los edificios que se estaban construyendo en la FED, salieron los trascendidos la semana pasada, entonces ha amenazado con que lo va a despedir de su cargo a pesar de que esto es ilegal. Entonces yo creo que están todos los ojos puestos finalmente en cómo se va a dar la decisión de política monetaria este miércoles y cuáles van a ser los comentarios de Trump. Exacto, porque la discusión está si es que va a bajar la tasa de interés la Reserva Federal este miércoles o no. En el mercado están divididos respecto a que los datos macro pueden mantener la tasa tal como está, pero la presión del presidente de Estados Unidos es enorme y ahí quizás Jerome Powell pueda decir, ¿saben qué? Voy a bajarla para sacarme esta presión de encima. La verdad es que se ha mezclado aquí lo político, lo técnico y lo mediático también. No, de todas maneras. Ahora lo que espera el mercado financiero y hasta ahora como ha seguido comportando Jerome Powell, la tasa la debería mantener y bajarla en reuniones posteriores 2 veces en lo que queda del año para llevarla ya a una tasa neutral el próximo año. Pero lo que hoy día está esperando el mercado financiero es que la mantenga. Recordemos que también su periodo vence en mayo del 2026, por lo tanto debería mantenerse hasta ese periodo. Entonces, por el lado de la tasa de interés de Estados Unidos, esperaríamos entonces que se mantenga. Hablemos de la chilena, porque yo intenté buscar alguna opinión distinta, pero no la encontré. Es consenso del mercado que el Banco Central este martes a las 6 de la tarde va a bajar la tasa de interés por primera vez desde diciembre. ¿Ustedes se suman a ese consenso? Sí, de todas maneras, el Banco Central en Chile tiende a ser bastante, o buscar ser predecible, al igual que otros bancos centrales también. La idea es no generar sorpresas, sino que ir generando ajustes que vayan en línea donde ellos quieren llegar, a una tasa de 4% más o menos de aquí a un año más, también llegando a niveles de neutralidad. Así que nos mantenemos. Yo creo que lo más interesante en esta línea es la relación entre las dos tasas. Hoy día tenemos tasas del 5% en Estados Unidos, o de 4,5% en Estados Unidos, de 5% en Chile, son bastante parecidas. Antiguamente la tasa en Chile era mucho más alta que la tasa en Estados Unidos porque teníamos mayor crecimiento. Y esto que se parezcan nos pone en una situación un poco difícil, porque nos pone un piso de tasas de interés, en momentos en que hay muchos sectores en que están sufriendo con las tasas actuales. Diego, hemos preparado una gráfica con los movimientos de la tasa de interés, vamos a decir movimientos porque en verdad no se ha movido prácticamente nada en el último tiempo. Ahí la vemos. La verdad es que desde junio de 2024 hasta la fecha, la tasa de interés ha caído en 100 puntos base. Estaba en 6% en esa fecha y ahora se mantiene en 5% desde diciembre. Y algo muy relacionado a lo que tú mencionabas, porque se ha dado de que en las últimas reuniones de política monetaria locales son un día antes de la Fed. Y muchos dicen que el Banco Central no ha querido bajar la tasa porque quiere esperar a él lo que hacía la Fed al día siguiente. ¿Eso tú crees que se va a romper en la reunión de este martes? Sí, probablemente. La verdad que es difícil para ellos finalmente hacer una coordinación y la verdad que el impacto es relativamente marginal. Finalmente los mercados financieros tienen internalizado que ambos bancos van a bajar sus tasas, 50 puntos la chilena en varias reuniones y el Estados Unidos 100 puntos base. O sea, eso ya está un poquito internalizado en los precios. Yo creo que lo que es interesante es cómo los impactos que todo esto va generando en las tasas de más largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el riesgo país o el premio por plazo se ha venido elevando en el último tiempo. Hoy día tenemos la tasa de 10 años transando el 4,5%,
Se esperaba que, o lo que trata de buscar Donald Trump, digamos, al debilitar el dólar y a ejercer esta presión sobre el Banco Central, es bajar las tasas, pero las tasas de largo plazo se han comportado a la inversa y han tendido a subir. Y eso pone más presiones a nuestras tasas también de largo plazo y empieza a complicar un poco las aspiraciones de Donald Trump de mantener tasas más bajas. Ese argumento que tú mencionas no es solamente para que la Fed de Estados Unidos tenga menos argumentos técnicos para bajarla. Eso también nos presiona a nosotros, que no podemos bajarla tanto si el Banco Central de Estados Unidos no lo hace. Exactamente, exactamente. Sobre todo en estos niveles de tasa que son muy similares y que uno lo puede ir conectando con la realidad del tipo de cambio que tenemos hoy día, cercano a los 1.000 pesos. Cuando luego de la salida de la crisis subprime, donde Estados Unidos tenía su tasa prácticamente en cero y nosotros teníamos las tasas más altas, teníamos tipo de cambio en 500 pesos, 450 pesos incluso llegó, y hoy día que las tasas están muy similares y los crecimientos son similares, no es de extrañar que tengamos el tipo de cambio en este nivel. Bueno, en medio de todo esto estamos viendo acuerdos arancelarios entre Donald Trump y Japón la semana pasada. Se supo hace pocas horas del acuerdo con la Unión Europea. No creo que Chile esté particularmente en el radar de Donald Trump, pero ¿cómo conjuga ese elemento con los factores también que estábamos conversando dentro del análisis financiero? Efectivamente, hay una porción de las tasas de interés de mediano a largo plazo que se compone por un premio por el riesgo en general que tiene un país. Y eso ha venido aumentando en el último tiempo, desde que se lanza la guerra comercial, porque va debilitando la economía norteamericana, va debilitando la confianza que tiene el resto del mundo, va debilitando la actividad. Todavía no han salido datos deteriorados, pero está todo el mundo muy atento qué va a pasar con el dato de empleo que también sale este viernes u otros datos que puedan dar cuenta de una economía más débil. Y eso se traspasa también a las tasas. Entonces, no es solamente la decisión cómo se proyecta hacia adelante, sino el premio o la tasa adicional que le asigna el mercado a Estados Unidos. Y eso también ha venido al alza. Por lo tanto, a medida que se va prolongando todas estas dificultades o discusiones arancelarias, también se va impactando las tasas, que eso es algo que le pega en contra al plan de Donald Trump de finalmente ir avanzando con tasas más bajas, sí, que es la presión que ejerce sobre Jerome Powell. Sí, algo que ha pasado en el último tiempo es que, por ejemplo, luego de que Estados Unidos atacara las centrales nucleares iraníes, los mercados prácticamente no se movieron, incluso el petróleo. Y luego del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, yo personalmente también pensaba que esto iba a impulsar los mercados en Europa y en Estados Unidos. Tampoco sucedió. La verdad es que los últimos grandes hitos, al menos informativos, no están causando una reacción en los mercados que uno pudiera haber anticipado previamente. Mira, yo creo que ahí hay dos factores. El primero es que el mercado ha tenido un desempeño bastante positivo. O sea, los precios de mercado no dan cuenta de dificultades. Los índices, el S&P 500 está avanzando prácticamente en récord histórico y así como otras bolsas hemos visto recuperación en Europa. Por lo tanto, en los precios no hay pánico. Por lo tanto, cuando salen estas noticias positivas, no tienen mucho espacio para reaccionar al alza. Y lo otro es que estas noticias son positivas, entre comillas, porque finalmente lo que está haciendo Donald Trump la administración de Estados Unidos, que está poniendo un arancel a la compra de productos europeos. Y eso en el total es negativo. Y por su parte, lo que ofrece la Unión Europea en este acuerdo, baja aranceles, pero tampoco eran tan profundos, y las compras que anuncian, digamos, de gas o de productos de armamento son cosas que más o menos llegan a hacer. Por lo tanto, la verdad que no nos da como para acelerar algo adicional, pensando que ya estamos en niveles altos. Teniendo entonces estos factores de tasa de interés y también de condiciones generales de mercado por decisiones geopolíticas y también comerciales en torno a los aranceles, me imagino que la recomendación principal para sus clientes y quienes nos están viendo en sus casas o en cualquier lugar es que la estrategia que han tenido hasta ahora de dónde invertir sus ahorros se mantenga hasta nuevo aviso. Sí, yo creo que lo principal es un llamado a la cautela. Si se fija, hemos conversado de muchos problemas y que no están en los precios de mercado. Por lo tanto, eso inmediatamente dice que hay que tratar de alejarse un poquito y que son buenos momentos también para ir bajando los riesgos. En contrapartida, también las tasas están más altas, por lo tanto, es más fácil rentabilizar los ahorros por arriba de la inflación. Entonces, en ese sentido, también hay una menor dificultad que cuando las tasas estaban muy bajas hace algunos años atrás.
Y en el último punto, yo creo que es interesante observar la trayectoria distinta que está teniendo en este punto Estados Unidos con Chile. Chile pareciera que se encamina a una recuperación, a tener un poco más el foco en crecimiento, mientras que Estados Unidos está en un proceso de transformación. Y esos procesos de transformación son dolorosos. Y en ese balance, Chile puede tener una ventana positiva. Ahí estás dando algunas señales de que sería bueno tomar más posiciones localmente, no sé si en el IPSA o en fondos mutuos de renta fija locales. Sí, de dos maneras. Nosotros creemos que si las cosas se van dando en que finalmente el crecimiento sea un foco político en Chile y que todos nos alineemos en esa vía, la coyuntura en Estados Unidos nos ayuda en que tengamos presiones, si todo sale bien, digamos, presiones a la baja en el tipo de cambio, una bolsa que se puede revalorizar y también tasas que nos puedan rentar mejor que la inflación. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una oportunidad, obviamente con riesgos, pero que está ahí latente. ¿Y afuera, precisamente en Estados Unidos, por ejemplo, renta fija? Sí, en general, los fondos por ejemplo, de renta fija con riesgo de créditos más altos en Estados Unidos han funcionado bastante bien. En términos generales, la información es mucho más rica y las quiebras de empresas son mucho menores. Entonces, se puede aprovechar buenas tasas en Estados Unidos sin correr demasiado riesgo. Ya no es necesario ir solamente a invertir en tesoros americanos o en megacorporaciones, sino que empresas más pequeñas también entregan buenos retornos con estos niveles de tasa y uno está un poquito protegido a las correcciones del mercado. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, muchas gracias por acompañarnos acá en la Agenda Económica. Que estén muy bien, buena semana. Encantado, Nico. Buena semana para ti también. Bueno, nosotros terminamos la Agenda Económica PM de este lunes. Atentos a la de este martes. Tendremos el detalle de lo que anuncia el Banco Central. Todo indica que va a bajar la tasa de interés, pero el Banco Central ya ha sorprendido antes. Les tendremos todos los detalles acá en el programa. Sigan con nosotros en CNN Chile. Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Y Atlas Renewable Energy presentaron Agenda Económica PM.